todos y muchas gracias por su asistencia. Ocurre que probablemente dentro de un mes tenga que entregar a la imprenta un libro sobre periodismo que me ha encargado la Random House. Y entonces, pues efectivamente tengo mucho material, más del que sería necesario para una jornada como esta. Quiero decir que lo que pretendo es hacer un diálogo, una conversación, respecto no tanto a las respuestas que podamos tener sobre el futuro del periodismo, como a las preguntas que nos debamos hacer. Fue Octavio Paz el que dijo en ocasión de la recepción del Premio Nobel que después de la caída del muro de Berlín se había demostrado que todas las respuestas eran equivocadas, pero que lo importante no era saber cuán equivocadas eran las respuestas, sino hasta qué punto sabíamos hacernos las preguntas, ¿no? Bueno, pues eso trato de hacer en la jornada de hoy, preguntarme con ustedes sobre algunas cuestiones sobre las que yo creo que en cierta medida todavía no hay mucha reflexión ni respuestas o modelos seguros, y a partir de ahí, a partir de ese diálogo, pues tratar de buscar algunas soluciones o de predecir hasta donde pueda ser posible el futuro, ¿no? En un libro que publiqué sobre la red, Internet, hace más de 10 años, yo ponía de relieve que en realidad lo que sucedía es que teníamos que gestionar lo impredecible, que el mundo se había vuelto, se iba a volver cada vez más imprevisible, y que el éxito iba a estar en la capacidad de gestión de lo impredecible, efectivamente. Yo creo que esto, que es un paradigma para cualquier actividad en los tiempos que corren, lo es desde luego para saber lo que va a pasar con el periodismo en general y con el periodismo escrito en particular. Como decía el profesor Tamés, tenemos hasta la 1:30. Vamos a procurar que no haya más de una hora de disertación, luego puede haber preguntas y luego podemos pasar a otros temas. Y como digo, hay muchos temas relacionados que quizás se queden fuera del programa, pero sobre los que podemos, por lo menos en algún momento, divagar, ¿no? En primer lugar, me gustaría centrarme en las características propias, en los valores morales o profesionales o deontológicos del periodismo. Porque conviene saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando del futuro del periodismo, ¿no? Los ingleses suelen decir que un periodista es alguien que va por la calle, ve lo que sucede y se lo cuenta a los demás. Y en realidad, pues yo creo que no hay mejor definición que esta, ¿no? Luego descubriremos enseguida que efectivamente el periodismo tiene unas relaciones con las estructuras de poder y con la configuración de las instituciones sociales que hace que esta definición tan simple y tan naif en algunos aspectos no sea exactamente acertada, ¿no? Pero quería empezar por recordar un episodio que está en la mente de todos, que es el episodio famoso del Watergate en 1972, cuando una nota policial, una nota de periodismo local y hecha por un periodista que cubría los tribunales locales de la ciudad de Washington, pone en marcha uno de los episodios o uno de los sucesos más notables de la historia del periodismo. Como ustedes saben, en 1972 lo que hubo fue un asalto a las oficinas electorales del Partido Demócrata en el edificio Watergate de Washington, y fruto de este asalto hubo una denuncia, pues porque habían robado unos ordenadores, hay unas fichas, unos papeles, y hubo un juicio por parte de un tribunal local, un juicio prácticamente de faltas contra alguien que se suponía inicialmente que eran unos ladrones, unos delincuentes comunes y poco activos. A raíz de ese suceso se desencadena una serie de acontecimientos que acabarían con la renuncia del presidente Nixon y que configurarían uno de los hechos más significativos de la lucha
del periodismo independiente contra el poder. Yo siempre digo que Watergate ha sido una desgracia para los periodistas del mundo en general y desde luego para muchos periodistas jóvenes o muchos estudiantes de periodismo, porque a partir de entonces prácticamente todos los periodistas occidentales han querido tener su Watergate, todos han querido descubrir cualquier tipo de corrupción, de amaño que les permita hacer que el presidente de su país o el alcalde de su ciudad o cualquier tipo de autoridad dimita inmediatamente como consecuencia de la actividad del periódico. En definitiva, parece que uno no llega a ser un buen periodista si no logra que caiga el gobierno o que metan en la cárcel al presidente o a un ministro, demostrando que efectivamente se ha llevado a cabo un trabajo de investigación profunda, ¿no? A partir de ahí se estableció también la idea del periodismo como un contrapoder. Fue el presidente Giscard d'Estaing en Francia el primero que utilizó esta idea. Ante las quejas habituales de los ricos y del poder político, de las instituciones, de que hay demasiado poder en los periodistas, demasiado poder en los medios, en estas sociedades mediáticas, Giscard estimaba y utilizaba el ejemplo de Watergate, que en realidad lo que había en los periodistas o en el periodismo era una especie de contrapoder que permitía develar abusos o limitar excesos o denunciar corrupciones o delitos de aquellos que ejercían el poder, no solo el poder político, el poder en cualquiera de sus manifestaciones. Bien, esto puede ser así, pero esto tampoco ha sido muy beneficioso para el ejercicio de la profesión, porque nuevamente los periodistas, sobre todo los más aguerridos, han tendido a suponer que efectivamente ellos ejercían un tipo de poder, aunque fuera como contrapoder, y por lo tanto han tendido a atribuirse ellos mismos la arrogancia del poder, los excesos del poder y la irresponsabilidad del poder al que muchas veces contemplamos. Los hechos varían de una sociedad a otra, de una situación a otra, pero hay una cierta tendencia de los periodistas a contemplarnos como mártires de uno de los valores esenciales de las constituciones liberales, de la libertad de expresión, como víctimas de los otros poderes, cualquiera que ellos sean, y por lo tanto como seres un poco especiales o diferentes. Y yo creo que esto es muy pernicioso. Este tipo de actitud lleva a demandar legislaciones especiales para el periodismo, protección especial para los periodistas y a configurar el periodismo como una actividad que necesita efectivamente una reglamentación jurídica diferente al resto de las actividades. En realidad, la posición de las instituciones liberales occidentales que defienden el periodismo como independiente, como una parte de la configuración de la sociedad democrática, insisten en que leyes especiales para la prensa en realidad son leyes especiales contra la prensa, que los periodistas no necesitan ningún tipo de protección especial diferente a la que disfruta cualquier ciudadano en un país democrático, que la libertad de expresión no es un derecho de los periodistas, es un derecho de los ciudadanos, y que aunque haya ciudadanos que utilizan la libertad de expresión de manera profesional y hacen de ello su medio de vida, eso no significa que tengan que estar sometidos o limitados o controlados o protegidos por un régimen jurídico diferente. Digamos que algo parecido pasaría con los políticos, que cualquier político, cualquier ciudadano puede en principio desarrollar una carrera política sin necesidad de protecciones diferentes, como no sea la protección jurídica a los diputados en el ejercicio de su cargo, y también en ese caso existen en el terreno de la información las protecciones al secreto profesional en la mayoría de los países. Pero no me quiero separar de la cuestión, porque trato simplemente de establecer que el periodismo en la era digital, cualquiera que sea esa cosa, e independientemente de cómo se ejercite y cómo las nuevas tecnologías afecten a nuestra profesión,
tiene que partir de la base de una consideración de el periodismo tal y como ha existido siempre, con unos valores, unos problemas, unas misiones y unas capacidades que, independientemente de cuáles sean las tecnologías que se usan, los espacios en los que se desarrollan las actividades y el resultado de todo eso, no podemos perder de vista. Y sin embargo, como veremos a lo largo del día, muchas veces esto no resulta tan claro, ¿no? Hay una cosa, y también lo veremos a lo largo del día, que creo que no es comprendida suficientemente. Es que el periodismo, tal y como lo conocemos, tal y como lo practicamos todavía hoy, pertenece a la historia de las revoluciones industriales y de las sociedades democráticas burguesas. Digamos, el periodismo moderno nace vinculado a la creación de las democracias burguesas y las revoluciones industriales de principios del siglo XIX. Y eso explica por qué los periodistas sentimos una cierta contradicción nosotros mismos en nuestras relaciones con el poder. Solemos decir que somos el contrapoder y por lo tanto que lo que estamos ahí es para derribar ministros, presidentes, denunciar abusos, etcétera y tal. Y al mismo tiempo nos encanta comer con esos ministros, esos presidentes que nos llamen a palacio, que nos expliquen las leyes, etcétera y tal, ¿no? Yo creo que no existe, es decir, solemos decir que pertenecemos al pueblo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero estamos constantemente dentro del palacio. Y es verdad que el pueblo no nos considera necesariamente parte de ellos, parte de la ciudadanía. Nos considera parte del establishment, parte de la institucionalidad política y social de cualquier sociedad constituida, ¿no? Vuelvo a decir que esto es así desde que el periodismo moderno nació y que efectivamente esto no puede tener otra consideración y va a tener, cara al análisis del periodismo digital, consecuencias también considerables sobre las que se habla muy poco. En una palabra, el periodismo moderno, sobre todo el que se ejerce a través de la prensa escrita, forma parte de la institucionalidad democrática, para bien o para mal, pero forma parte de esa institucionalidad, de las democracias representativas. Y por eso ha habido tantos periódicos ligados a los partidos políticos y tanta actividad política relacionada con el mundo de los periódicos. Pensemos en Lenin, que funda Iskra como un método de agitación revolucionaria, y el propio Lenin decía que el mejor agitador y organizador revolucionario era un periódico. O pensemos en Randolph Hearst, que envía a sus periodistas a la guerra de Cuba entre los Estados Unidos y España, y los envía con fusiles y con pertrechos para derrotar al colonialismo español en Cuba y de paso vender más periódicos en San Luis, ¿no? O pensemos en el propio Carlos Marx. Carlos Marx, cuando fue director de la Nueva Gaceta del Rin, convivía con una redacción a la puerta de la cual pues había unos cuantos gorros frigios y 40 o 50 fusiles, que eran los fusiles de los redactores, que iban a emplear los redactores para hacer la revolución socialista en el Estado renano. Quiero decir por eso que no debemos sorprendernos tanto de que hasta nuestros días hayan llegado esas connivencias entre el poder político y el periodismo, porque hay una institucionalidad real del periodismo en la configuración de las fuerzas de la democracia representativa. Y cuando vamos al periodismo digital, y luego hablaremos de eso, veremos que lo que sucede con la sociedad digital es que está cambiando las normas de la democracia representativa e incluso del propio Estado-Nación, y que a partir de ahí el comportamiento del periodismo cambia, porque un periodista en la sociedad democrática representativa es un mediador entre lo que podríamos llamar la opinión o las opiniones públicas y el poder y
un explicador a los ciudadanos de las circunstancias en las que se va a emitir el voto o el sufragio, y en la sociedad digital los mediadores desaparecen. Algo parecido podríamos decir de los diputados al Congreso, que son mediadores entre sus electores y el poder o la institucionalidad política, pero nuevamente en la democracia directa, con la que a veces se quiere confundir la sociedad digital, ese poder de mediación desaparece o se desvanece o se confunde cuando menos, ¿no? Bien, con esta duda general de qué es un periodista y cómo se comporta y cómo se ha de comportar en este sentido, a mí me gustaría, sin embargo, empezar estas reflexiones con una alusión a una especie de decálogo que dos periodistas muy conocidos americanos, Bill Kovac y Tom Rosenthal, establecieron hace ya pues casi 6 o 7 años en su libro sobre los elementos del periodismo, tratando de definir en cualquier caso cómo debe comportarse o cuáles son los valores o el comportamiento o las características o las normas que deben regir la función periodística. Y hacían un decálogo de 9 puntos, bueno, también los 4 Reyes Magos eran 3 y cosas así, que no me resisto a reproducir porque creo que es interesante. El primero dice: la primera obligación del periodismo es la verdad. El segundo, su primera lealtad es hacia los ciudadanos, lo que quiere decir que no es hacia los dueños del periódico ni hacia los poderosos, sino hacia los lectores, en definitiva. El tercero, su esencia es la disciplina de la verificación. Bueno, pues ya sabemos que los rumores no son noticia y que el rigor en la verificación de los hechos forma parte de la obligación deontológica de los periodistas. Esto parece una norma establecida. No hay nada más que entrar en Internet para contemplar hasta qué punto esto ya ha desaparecido del mapa del periodismo mundial, ¿no? 4, sus profesionales deben ser independientes de los hechos y de las personas sobre las que informan. Bueno, nadie es independiente de sí mismo, ni de su familia, ni de su entorno social. Aparte de la independencia, es necesaria la transparencia, es decir, si hay vínculos de alguien que informa sobre algo respecto a los protagonistas de ese algo o respecto a los responsables de ese hecho, conviene que se sepa. Es decir, conviene que se sepan quiénes son los dueños de los periódicos o quiénes son los dueños de los medios de comunicación, independientemente de cuál sea la influencia que esos dueños tengan sobre el contenido de los mismos, por lo menos para que el lector o el usuario del medio tenga conciencia desde qué tribuna o desde qué plataforma se le dirige a él el periodista de turno. El quinto, debe servir como un vigilante independiente del poder. Bueno, este es redundante en el fondo, es la idea de contrapoder que tenía Giscard d'Estaing. El sexto, debe otorgar tribuna a las críticas públicas y al compromiso. Una de las características del periodismo moderno que se ha incrementado con la aparición de la sociedad digital es la concentración empresarial en los medios. Y queramos que no, si la democracia lo que pretende es la difusión del poder, la concentración de los medios concentra el poder, efectivamente. Lo que pasa es que tanto la globalización como la concentración probablemente son un fenómeno imparable dentro de las nuevas tendencias económicas y tecnológicas, digamos que forman parte del entorno como la ley de la gravedad. Y más que tratar de evitarlos, lo que tendremos que hacer es tratar de controlarlos. Una manera de controlar esta concentración de poder es garantizar la autonomía de las redacciones y la pluralidad de los contenidos en los propios medios, independientemente de quiénes sean los propietarios de ellos. Y al referirse al compromiso, se refiere a un compromiso social, a una solidaridad con la sociedad en la que ellos, efectivamente, los periodistas, están actuando. El séptimo dice: ha de esforzarse en hacer de lo importante algo interesante y oportuno. Cuando
hace ya algunos años aparecieron las supuestas memorias de Hitler, por las que se pagó una gran cantidad de dinero en Europa. Concretamente, Bertelsmann fue el responsable de la comercialización de aquellas supuestas memorias de Hitler, que habían sido cooptadas y verificadas por los más importantes historiadores de la Segunda Guerra Mundial, y luego resultaron ser falsas. Pues en Inglaterra las compró Rupert Murdoch. Una semana después se descubrió que eran falsas y que todo aquello había sido un gran montaje, y el prestigio tanto de los periódicos de Bertelsmann, que como saben ustedes es el primer grupo de comunicación alemán, y tiene entre otras cosas Random House, Mondadori, y el prestigio del Times de Londres y de Murdoch pues padeció bastante, porque habían anunciado la publicación de las memorias como un hecho formidable. Y entonces Rupert Murdoch hizo unas declaraciones que a mí me llamaron mucho la atención. Dijo, bueno, en el fondo, ¿qué más da si lo que estamos es en el negocio del espectáculo? Y por lo tanto, pues las noticias, añadió, son noticias dos veces, cuando se dan y cuando se desmienten. Esto, en gran medida, es así ya desde hace tiempo, ¿no? Luego comentaré, si tenemos tiempo, de cuándo nace el periodismo como lo conocemos en el siglo XVII en Venecia, y de dónde vienen algunas malas prácticas del periodismo actual. Pero esta idea de lo que llaman los americanos el infotainment, o la mezcla entre entretenimiento e información, no está vinculada solo a la aparición de la televisión, ni está vinculada exclusivamente a los nuevos medios. Lo que han hecho la televisión y los nuevos medios es potenciar los aspectos de espectáculo y de entretenimiento que la información tiene. Y tampoco hay que preocuparse o alarmarse por ello, ¿no? Chesterton, que fue entre otras cosas un periodista muy conocido, decía que lo divertido no es lo contrario de serio, sino que lo divertido es lo contrario de aburrido y de nada más. Es decir, que se puede ser serio y divertido, que es más o menos lo que Kovacs y Rosenthal están tratando de decirnos aquí. Tenemos que hacer de la información algo interesante, además de algo comprometido, algo que efectivamente la gente pueda prestar atención con cierto deleite a ello, ¿no? Con cierto deleite o con cierta preocupación intelectual, ¿no? El octavo es que debe seguir las noticias de forma a la vez exhaustiva y proporcionada. Nuevamente es rigor y seguimiento de las noticias. No decir hoy que ha pasado no sé qué en Bombay y luego ya a la semana desaparece Bombay del mapa y parece que no, que todos esos inmensos problemas de los que hemos estado informando durante una semana ya han desaparecido de la faz de la tierra y no tenemos que seguir informando sobre ellos. Y por último, sus profesionales deben tener derecho a ejercer lo que les dicta su conciencia. Esto tiene que ver con los conflictos frecuentes en el periodismo tradicional entre los propios periodistas y sus jefes o los dueños de sus empresas. Pero en fin, este decálogo de 9 puntos al final se encierran en dos, como las tablas de Moisés, ¿no? Y es que el periodismo tiene que ser veraz y tiene que ser independiente. Tiene que contar la verdad de los hechos comprobados y rigurosos, y tiene que, por lo tanto, reconocer sus errores, aclarar sus errores y equivocaciones, no insistir en ellos, no manipular los hechos en función de el interés particular de la empresa, del anunciante o del propio periodista. Y por lo tanto los periodistas tienen que colgar los Colt a la puerta de la redacción y olvidarse de sus propias convicciones ideológicas y pensar en los derechos de los lectores, que es a los que sirve, y no en sus manías o en sus opiniones o en sus facetas personales. Eso no significa que no sean críticos, tienen que ser críticos, que sean polémicos, que sean brillantes,
que sean apasionados incluso. Cuando la gente habla de los periódicos diciendo este periódico tiene que ser imparcial, los periódicos no tienen que ser imparciales. Lo que tienen que ser es honestos. Y si no son imparciales, decir que no son imparciales, ser transparentes. Es decir, nosotros decimos esto porque pensamos así. Lo que no quiere decir que todo el mundo tenga que pensar como nosotros, pero nosotros sí pensamos así. Bien, este es un poco el marco en el que yo creo que también el periodismo digital tiene que desenvolverse. Miren ustedes cómo ha ido la evolución del periodismo en una especie de bucle o de espiral desde el siglo XVII al siglo XXI, que es una cosa bastante curiosa. En el siglo XVII los gondoleros de Venecia se dedicaban a contar a los que alquilaban los taxis de la época, que eran las góndolas, pues los chismes de la ciudad, tanto del duce como quién se casaba con quién o quién robaba a quién, etcétera, y tal. Y lo hacían incluso a veces escribiéndolo en unos papelitos. Y cobraban por ello. Y cobraban la moneda más pequeña que existía en la ciudad de Venecia en aquel momento, que era una gaceta. Y a partir de ahí nacen las gacetas. Cuando este sistema de contar bulos, y casi todo eran bulos, y no era nada de noticias comprobadas, de contar bulos, pues como que lee las rayas de la mano, es decir, yo te cuento esto, te lo pasas bien y tú me das una gaceta. Cuando se estableció de una manera un poco más institucionalizada y profesional, los periódicos se llamaron gacetas por eso. Y el nombre del precio del periódico sustituyó al nombre del periódico mismo. Esto no fue una cosa tan episódica. Mientras esto sucedía en París, aparecían los canards, los patos, que se suponía que eran unos patos que volaban también llevando bulos e historias por las azoteas parisinas. Y nuevamente se llamaban canards porque en el fondo nadie los creía, pero eran muy divertidos. Y la gente lo que quería era efectivamente verse satisfecha con la publicación de esos bulos. O sea, no querían que les contaran la verdad, sino lo que a ellos les gustaba que pudiera pasar, ¿no? Y los periodistas hacían eso también, o sea, trataban de halagar a sus lectores, trataban de decir lo que los lectores querían, porque si no, no iban a tener lectores y no iban a recibir el pago, ¿no? Como digo, a partir de ahí, en su nacimiento, el periodismo tiene este origen un poco canalla, es decir, de gente que le cuenta a otro una mentira, pero que al otro le va a satisfacer para que le paguen. Pero a partir de ahí también los poderosos de la tierra descubrieron que ese tipo de informaciones o de comunicaciones tenían un poder añadido, movían las opiniones de la gente y por tanto las decisiones. Y establecieron el sistema de cédulas reales para la publicación de periódicos, de manera que uno publicaba un periódico, era amigo del rey o del duque o del barón o de la autoridad de turno, y concretamente el periódico más antiguo de España, el Diario de Barcelona, fue una cédula real otorgada por el rey a un amigo suyo de Nápoles, a un italiano, que había colaborado mucho con las fuerzas de ocupación española en Nápoles, y entonces este italiano recibió la dádiva de poder editar un periódico. No es diferente en nuestros días, sí, con los periódicos, pero no es diferente con las radios y las televisiones. Casi todos los gobiernos de todo el mundo en este momento, si no se establecen instituciones que garanticen la neutralidad, dan las radios y las televisiones a sus amigos y se las quitan a sus enemigos, pero de una manera absolutamente descarada. Pero no estoy hablando solo ni principalmente de México, estoy hablando de España, también estoy hablando de Francia y en gran medida desde luego de la mayoría de las democracias occidentales. Quiere decirse que desde el principio, aparte de tener un origen canalla, los periodistas teníamos también
un pedigrí noble y regio, porque éramos los amigos de los reyes que nos daban los negocios para que pudiéramos instrumentar aquello. Y luego el periodismo nació en torno también a dos manías presentes casi hasta ahora en todas las redacciones del mundo, pero en fin, las leyes antitabaco han acabado con determinadas costumbres. Nació ligado al tabaco y al café. En Italia, en el siglo XIX, había unos tabacos toscanos que se llamaban cigarros, que costaban, no me acuerdo qué, pues 8 céntimos o 80 céntimos, lo que costaran. Entonces, pues uno iba a fumarse un cigarro, iba al destanco y le daban un cigarro y pagaba 80 céntimos y le devolvían 20. Y hubo un editor, en Florencia concretamente, que pensó que sería mejor que le devolvieran 20 céntimos, que prácticamente no valían para nada, que le devolvieran un periódico. Y fundó un periódico que se llamaba El Resto del Cigarro, La Vuelta del Cigarro. De modo y manera que pues que iban los lectores al estanco, pedían el cigarro, que se iban a fumar a media mañana ahí sentaditos al sol, y le daban el cigarro y un periódico. Y en Bolonia todavía existe el periódico actual de Bolonia, que es un periódico muy importante, que se llama Il Resto del Carlino. El carlino era la moneda con la que se pagaba el cigarro. Y 80 céntimos de carlino eran efectivamente lo que costaba el cigarro. Entonces, los fundadores de este periódico, que como digo es el periódico más importante de la Bolonia actual, y es un periódico muy bien hecho, pues le pusieron al periódico el nombre Il Resto del Carlino, que era la vuelta o la devolución del carlino. Pues llamar aquí un periódico La Vuelta del Peso, porque le dieran a uno, además del periódico, el cigarro, ¿no? O sea que esta idea de entretenimiento y del periódico ligado al cigarro, al tabaco y al café, pues es vieja. También, si uno ve la historia de la prensa americana, empezó en Boston con un editor que había huido de Londres por sus ideas librepensadoras y que puso un café, y en ese café pues editó una publicación que se llamaba Public Occurrences, y para que discutieran de lo que sucedía a los que iban a tomar café allí con él. Le duró un día la publicación porque la publicó sin permiso y el gobierno se la cerró. Y unos años más tarde hubo otro que puso otro café, tengo por aquí el nombre pero no voy a aburrirles con citas, pero que era jefe de correos además. Y entonces la autoridad del lugar estableció que efectivamente el jefe de correos sí podía tener un periódico, porque iba a decir lo que efectivamente le interesaban a las autoridades. Bueno, todo esto son pequeñas anécdotas para explicar que los periódicos efectivamente son tan importantes para la democracia y para la institucionalidad. También forman parte del entretenimiento, del ocio y del placer, y que todas estas cosas que estamos viendo ahora como defensa activa de la industria periodística frente a los problemas que nos estamos encontrando, los periódicos que venden libros, los periódicos que venden discos, los periódicos que... ha habido un periódico en Madrid que ha vendido croissants cuernitos, y que iban por la mañana, compraban el año pasado, no hace tanto tiempo, iban por la mañana y compraban La Razón de Madrid, y La Razón iba con un sobre y un cuernito para que te fueras a la cafetería y lo tomaras con el café con leche. Bueno, hay otros que han repartido sopa instantánea. Quiere decir que, bueno, pues esto no es tan diferente de lo que se hacía hace 2 siglos, cuando te daban un puro y un periódico por el precio de un carlino, ¿no? Bueno, todo esto está cambiando, ya veremos cómo, ya veremos cuál es el papel de las promociones y de la prensa gratuita. Pero todo esto está cambiando aceleradamente con la aparición de las nuevas tecnologías. Mucho más que cambió con la radio o que cambió con la televisión.
En el fondo, la radio y la televisión eran tecnologías de sustitución. Se hacían las mismas cosas o cosas parecidas de manera diferente, más barata, más efectiva, con mayor cobertura, pero en el fondo no era tan distinto. Y además enseguida los usuarios y los profesionales descubrieron que los medios nuevos eran complementarios de los medios antiguos. Pues es más, hubo normas impuestas por los publicitarios en la radio americana de que las noticias no debían durar más de determinado tiempo, porque entonces la gente se aburría y no oía los comerciales, y por lo tanto el periodismo en la radio desde el principio fue un periodismo de titulares y mucho menos reflexivo, por la presión de los anunciantes americanos, ¿no? Y en la televisión pues también se descubrió que efectivamente era un buen modelo para transmitir las noticias, pero un mal sistema de explicarlas. Aquí hay una cosa interesante, es que lo primero que transmitió, el primer evento que transmitió la televisión en directo fue un discurso de Franklin Delano Roosevelt, y lo segundo fue un combate de boxeo. Quiere decirse que el culto al cuerpo estaba ya en el origen de la televisión, y que el deporte y el culto al cuerpo, y en donde podríamos incluir incluso el papel que juega la pornografía en la extensión de las nuevas tecnologías en las televisiones de cable y satelitares, estaban en el origen de los nuevos medios. O sea que esa idea de la información como espectáculo ya anidaba en los albores del periodismo. Bueno, la diferencia con todo eso es que las tecnologías de Internet no son de sustitución, sino que nos llevan a hacer cosas diferentes e incluso cosas que antes no se hacían. Y por lo tanto, no quiere decir que vayan a acabar con los medios antiguos, quiere decir que no son complementarios, son otra cosa. Mejor, peor o medio pensionistas, pero son otra cosa, efectivamente. No nos invitan a hacer nuestro trabajo o las mismas cosas que hacíamos de manera distinta, nos invitan a una creatividad nueva y completamente diferente. Y la otra cosa es que, el otro aspecto es que todo esto va muy deprisa. La gente se asombra cuando se les dice que hasta 1981 no aparecieron las computadoras personales en los escaparates producidas por IBM. Quiere decirse que hasta 1981 nada de esto que utilizamos y que forma parte de nuestras vidas existía, ni en la imaginación. En 1960, a principios de los 60, el presidente de IBM hizo unas declaraciones diciendo que creía que había espacio en el mundo para 2 o 3 grandes cerebros electrónicos. Los cerebros electrónicos no eran digitales, entonces se movía mediante tarjetas perforadas, y cualquiera de esos 2 o 3 grandes cerebros electrónicos que imaginaba el presidente de IBM a principios de los 60 tenía menos memoria, no ya que esto que tengo aquí, sino que cualquier celular de los que tenemos nosotros en el bolsillo. Por lo tanto, esto ha ido muy rápido, muy rápido. Hasta 1989-90 no aparece el hipertexto y por lo tanto el correo electrónico. No existía. No solo no existía, no existía ni en la imaginación de los científicos, no hablo ya de los usuarios, ¿no? Y los navegadores, pues en el año 91-92 aparecen en el mercado, prácticamente hace 15 años. Yo tengo ya edad suficiente para acordarme de que hace 20 años, no tanto tiempo, en España, perdón, voy a quitar esto, en España había que hacer cola para que, supongo que era lo mismo, para que le concedieran a uno un teléfono, y podían tardar 5 o 6 años en que le dieran a uno un teléfono fijo, ¿eh? Ahora te regalan los teléfonos con las revistas. Si vas si compras una revista de modas, te regalan un teléfono y una tarjeta para que hables. Quiero decir, la rapidez del proceso de implantación de las nuevas tecnologías ha sido fabulosa y ha ido
a una velocidad incontrolable por nosotros. De modo y manera que está cambiando nuestra manera de hacer periodismo. Entre otras cosas porque no sabemos exactamente qué tiene que ver esto con lo que estábamos haciendo. Algo tiene que ver, decía, han vuelto a aparecer los canal parisinos y los gacetanti o menanti italianos. Y es que ahora te dicen cualquier cosa en la red, no ya por una gaceta, te lo dicen por nada, y además estamos encantados de lo que nos digan. Es la influencia que tienen los confidenciales, los bloggers, de los que luego hablaremos, en la toma de decisiones por parte de los agentes económicos y políticos es verdaderamente impresionante. Uno puede desmentir mediante un medio tradicional cualquier tipo de noticia o de rumor o de consideración, que si hay 2 blogueros y 3 confidenciales que deciden que eso es verdad, los analistas financieros, los banqueros, los ministros, los directores generales toman sus decisiones no en función de lo que se está publicando en los medios tradicionales, sino de lo que aparece en la red. Y antes que se decía esto debe ser verdad porque lo ha publicado el periódico, ahora la gente dice esto debe ser verdad porque está en la red. Y todo está en la red. Y es verdad que todo está en la red. Todo el saber y todo el conocimiento actual está en la red. Todo es todo, el auténtico y el falso. Lo que no está en la red tan fácil es la discriminación de qué es verdad y qué es mentira, y tampoco está en la red tan evidente el establecimiento de reglas que puedan hacer funcionar eso con cierta institucionalidad o con cierta relación de convivencia, ¿no? ¿Cómo afecta el tema de la red a nuestras... bueno, en principio, a nuestras condiciones de trabajo? Voy a dejar aparte los muchos beneficios que la red ha generado, ¿no? Muchísimos. La sociedad digital, no solo la red. En los años 60, los periódicos de Tokio llenaron... Perdón con esto, que esta es una de las... Pues no logro apagarlo. Los periódicos de Tokio llenaron de tubos neumáticos las calles de Tokio para que los periodistas pudieran enviar las fotos a las redacciones lo más rápidamente posible y se pudieran publicar. Ahora, con esto que yo acabo de apagar, todos tenemos la manera de hacer la foto, la manera de enviarla, la manera de dictar la crónica y prácticamente todo en uno, y la manera de archivarla, ¿no? Es decir, que hay muchos beneficios tecnológicos en el uso de la tecnología a la hora de fabricar un periódico. Es mucho más barato y de hecho hemos llegado hasta el paroxismo. Ahora cualquiera puede hacer un periódico en la red, su periódico, incluso si es para solo un lector. Y por lo tanto tenemos millones de periódicos que leen solo millones de usuarios únicos y que se confunden en una especie de magma difícil de controlar o de imaginar. Aquí hay dos escuelas. Las de los que creen que esto es la democracia universal. Puedo decir lo que quiera a quien quiera, que me va a oír cualquiera en todo el mundo. Y lo cuelgo en YouTube. Si además lo digo con vídeos, etcétera y tal. Y los que dicen que esto es el gran hermano, pero no el gran hermano de la televisión, sino el Big Brother de Aldous Huxley, de verdad. Todo lo que digo, hago y comunico en la red queda grabado, registrado, archivado, y además hay 4 o 5 poderes ocultos que, en contra de lo que yo pienso, me permiten o no me permiten hacer esto. Desde luego, si Google quiere impedir que se cuelgue un vídeo en la red, Google lo impide. Si Google, Microsoft o Yahoo quieren impedir que se descarguen determinadas páginas en las redes chinas para que los internautas chinos no las reciban, lo impiden. Si los ayatolas iraníes deciden que no se pueda descargar en Internet desde las parabólicas, lo impiden. Y como digo, hay dos escuelas. Los que dicen esto es el controlador universal, estamos vigilados, controlados por ese gran hermano y no lo sabemos,
y estamos manipulados, y otros que dicen esto es la democracia directa, todo se hace desde la red, nadie me lo puede impedir. Bueno, probablemente no es ni lo uno ni lo otro, pero lo que es verdad es que estamos cada vez menos intermediados. Es decir, que tareas habituales del periodismo, el periodista es alguien que va por la calle, ve lo que pasa y lo cuenta, pues ahora resulta que el que va por la calle y le pasa algo a él, lo cuenta él inmediatamente en la red, no necesita nadie que lo cuente por él mismo, y los periodistas son los lectores o los usuarios. Y se crean comunidades inmensas. Hay un periódico en Corea que tiene 250.000 redactores, que son los 250.000, un periódico en la red, que son los 250.000 usuarios que envían habitualmente sus fotos, sus vídeos o sus comunicaciones. Y es un gran negocio ese periódico, ¿no? La pregunta es si además de ser un gran negocio es un periódico. Y cómo vamos a sobrevivir los periodistas, no ya yo, que yo ya estoy en la edad de la jubilación, sino los que están en la edad de comenzar a trabajar, los periodistas tradicionales y los medios de comunicación tradicionales, y cómo van a contribuir a la configuración de la opinión pública de una manera racional, coherente e ilustrada, de acuerdo con los valores que proceden de las revoluciones industriales y por lo tanto de la ilustración que las precedió. El otro asunto es que los aspectos de espectáculo han ganado terreno también. Digamos, con una cierta arrogancia, y probablemente no es exactamente así, pero hay una tendencia a suponer que el hombre letrado, alfabetizado, es el homo sapiens, ¿no? Es alguien que comprende las cosas, las codifica además mediante un sistema muy explícito y además muy probado durante siglos, que es el alfabeto, y puede codificar su saber mediante el alfabeto, y además de codificarlo puede transmitirlo mediante ese código a los demás, ¿no? Sartori, el profesor Giovanni Sartori ha explicado hasta qué punto el Homo sapiens ha sido sustituido en los años 80 y 90 por el Homo videns, que es el que no aprende mediante la abstracción, no codifica su saber mediante la alfabetización, sino que aprende mediante las imágenes, y por lo tanto no tiene un análisis abstracto o ideológico de lo que esas imágenes representan, ¿no? Bueno, probablemente después del Homo sapiens y el Homo videns estamos ya llegando al Homo ludens, y es el que aprende mientras juega. Mientras juega en la PlayStation, o mientras juega necesariamente en otras cosas. Es decir, nada de esto es necesariamente peyorativo, ¿no? Por ejemplo, si tomamos a la oveja Dolly y la clonación de la oveja Dolly con un sentido absolutamente trascendental de en qué consiste el principio de la vida y cómo la clonación de una abeja puede responder o no a los principios en los que hemos creído y que hemos establecido, pues aparece un debate científico un poco complejo. Pero si contemplamos a la oveja Dolly como un juego de los científicos, pues entonces digamos que podemos establecer un diálogo un poco más distendido respecto a la clonación de seres animales o vegetales que tanto debate generó. Pero en cualquier caso es obvio que estamos perdiendo capacidad de abstracción debido a las nuevas tecnologías, y que la pérdida de la capacidad de abstracción supone una pérdida de capacidad de conocimiento. Luego hay otra característica de la red que dice, bueno, todo el conocimiento está en la red. Bueno, pero ¿quién llega a él y de qué manera? ¿Y cómo sabemos que el conocimiento al que accedemos es el auténtico? Hay un ejemplo muy evidente que es la Wikipedia. Yo creo que cientos de millones de estudiantes del mundo acuden a la Wikipedia para saber, para preparar sus exámenes. Seguramente que hay muchos que utilizan la Wikipedia con... la Wikipedia es una enciclopedia hecha por los usuarios, que tiene una cantidad de barbaridades en su interior verdaderamente inconmensurables, y que nadie entra ahí para decir esto no es verdad, esto es así, o corregirlo, porque además de la Wikipedia está la Enciclopedia Británica en la red.
Y yo digo, bueno, ¿por qué la gente no entra en la Enciclopedia Británica y entra en la Wikipedia? Es decir, y es verdad que no entran en la Enciclopedia Británica, sino que entran en la Wikipedia, ¿no? Es decir, ¿por qué el saber codificado y comprobado durante años no tiene ese atractivo que tiene la Wikipedia, que es un saber cooperativo y en red, pero que probablemente es mentiroso o engañoso en muchos de sus aspectos? Bueno, esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de, entre comillas, hacer periódicos en la red, porque los periódicos o los medios de comunicación también son cooperativos, los hacen los usuarios, envían sus vídeos. Espero luego, esta tarde después de comer, hacer un análisis de lo que estamos haciendo con elpaís.com al respecto, porque en definitiva el aspecto de comunidad o el aspecto de compartir algo entre varios es mucho más importante en los comportamientos de los usuarios de la red que lo que uno está compartiendo. Pero lo importante no es lo que tú dices a tus amigos en Facebook. Lo importante es que tú dices que amigos tuyos entran y no en tu espacio en Facebook. Luego probablemente para decir 4 tonterías que ni siquiera se los dirías cuando te los encuentras por la calle, ¿no? Pero el sentimiento de pertenencia a la comunidad, esa es lo que hace que efectivamente funcione el sistema, ¿no? Algunas cosas han pasado con la aparición de los nuevos medios en la configuración del periodismo. Primero, la información se ha convertido en una commodity. Quiere decirse que la información la tiene todo el mundo cuando quiera y donde quiera y gratis. Había una frase tradicional que decía: quien tiene la información tiene el poder. Pues miren ustedes, no. Todo el mundo tiene la información y no todo el mundo tiene el poder. Pero la información está aquí, al alcance y aquí, y aquí, y al alcance prácticamente de cualquiera que tenga una cierta capacidad de acceso en la red y que tenga también, por supuesto, una mínima infraestructura tecnológica que se lo permita. Pero eso va a ir mejorando con el tiempo. Por lo tanto, el poder no puede estar en la información. El poder está probablemente en algo más complejo, que es el conocimiento, que es la manera mediante la cual ponemos en relación unos datos con otros, unas informaciones con otras, y interactuando con ellas tratamos de comprender cómo funciona la realidad. Habría una tercera dimensión, que sería la sabiduría, que paradójicamente no tiene que ver tanto con el conocimiento ni con la manera de poner en relación los diversos datos de la información, sino con lo que ahora los expertos llaman la inteligencia emocional y que tanto ha dado que hablar, ¿no? Bueno, la inteligencia emocional era lo que tenía Sócrates o lo que tenía Séneca, que era sabiduría y no necesitaba tampoco esa catalogación un poco tan harvardiana del asunto, ¿no? Ahora, ¿qué datos o qué características tiene la red que nos deberían hacer, nos deben hacer... Perdón que voy a buscar aquí porque esto es raudo, pero no es tan raudo. Nos deben hacer reflexionar a la hora de contemplar cuál es nuestra actividad como periodistas en estos cacharros. Bueno, porque la red, en contra de su anarquía aparente o en contra de su confusión o mezcla, tiene unas características muy explícitas que yo diría que están incluso codificadas. Bueno, en primer lugar, es global. Bueno, pues todo el mundo lo dice, la globalización, ahí está. Pero claro, si es global, lo que la red nos ofrece es la oportunidad de hacer productos globales que antes no teníamos. Y esto ya es un poco diferente. Es decir, si es global significa que efectivamente el TEC de Monterrey puede tener
infinidad de campus virtuales reales operando en China o en Myanmar o en sitios en los que ni se le hubiera ocurrido a nadie hace 10 años pensar que el TEC de Monterrey podía tener un campus. Es decir, porque antes pensarían en ir a todos los países de América Latina, Estados Unidos, Europa, pero irse a Myanmar o a las Islas Papua, pues no, normalmente no se le ocurriría a ninguno de los gestores del TEC de Monterrey. Sin embargo, ahora ya hay universidades, periódicos, medios de comunicación que dicen: el mundo es mi mercado y por lo tanto yo me dirijo a los miles de millones de habitantes del mundo, o por lo menos a la mitad de esos miles de millones o a la cuarta parte que efectivamente tienen acceso a la red. Y dentro de ahí pues puedo seleccionar comunidades más restringidas, los que hablan español. Los que hablan español son 500 millones. Los que hablan español y portugués, hombre, ya estamos cerca de 700 millones. Los que son islámicos, estamos hablando de 900 millones. Los que son cristianos, los que hablan inglés, los que hablan chino. Nadie supone que todavía hoy el mayor número de blogueros está en Japón, y Japón no es, el japonés no es la lengua más extendida del mundo. Quiere decirse que al ser global, la actividad de la red por parte de los usuarios, por parte de la demanda y por parte de la oferta puede ser global. Peor todavía, o mejor, es global, pero hay mucha gente que no se comporta globalmente en la red, que se comporta como si efectivamente la red sirviera para hacer lo mismo que hacemos, pero en un entorno similar o un poco más ampliado. Es decir, no se hacen periódicos o websites para esa comunidad global, salvo quienes lo hacen, por cierto. Google es global, Yahoo es global, YouTube es global, MySpace es global, Facebook es global, Flickr es global. Bueno, casi todo esto que es global es norteamericano. Y una de las cosas que deberíamos reflexionar es hasta qué punto, por ejemplo, todos los adolescentes mexicanos y todos los adolescentes españoles y todos los adolescentes chinos, al final lo que hacen es colgar en YouTube sus vídeos o sus canciones de garaje que han hecho el fin de semana pasado. Y todos al final tienen sus amigos en Facebook o en Flickr o en MySpace. Ninguno lo tiene en ninguno de los portales o comunidades más o menos locales que hemos querido establecer en nuestros países, ¿no? La otra cosa que todo el mundo dice: la sociedad digital es convergente. Pues ya se sabe que es convergente. ¿Qué quiere decir que es convergente? Yo suelo explicar, lo explicaba en mi libro sobre la red. Convergente significa que una carta a la novia o al novio tiene la misma apariencia física que un estado contable sometido a un auditor, que es una combinación de ceros y unos, que es lo que son los bits. Ceros, unos, ceros, unos, ceros, unos. Estás diciendo te quiero o estás diciendo debo 3.000 millones de dólares, ¿no? Y la apariencia es la misma. Claro, esto tiene sus consecuencias, porque hablamos de hacer periódicos en la red. Bueno, los periódicos en la red tienen vídeos, tienen audios, hablamos de hacer televisiones en la red. Las televisiones en la red tienen noticias escritas, tienen no sé qué. Uno entra en la CNN o entra en el New York Times, en la red. Bueno, pues la diferencia es pequeña. Es decir, porque la CNN tiene ahí una cantidad de noticias de agencia que salen, cosas que no hacen las televisiones habitualmente. Tienen enlaces a discos, a música. Quiere decirse que realmente todo el mundo hace en la red un poquito de lo mismo. Y la especialización o la identificación singular que hacíamos de los medios está desapareciendo. Antes se decía: la televisión es muy buena porque las imágenes sirven para transmitir las noticias, pero es un medio frío, que no, como decía McLuhan, que no genera la adhesión ni la participación del espectador. La radio es magnífica, es un medio muy caliente, genera una participación grande. Y los periódicos sirven para explicar las cosas. Nada de esto es verdad ya. Todo vale para todo o no vale para nada en la red. La sociedad digital es interactiva.
tampoco es una novedad. Interactivo, un libro es muy interactivo, es decir, un periódico además es interactivo consigo mismo. Puedes volver a la página 8 si no lo has entendido bien, pasar a la 9, es muy rápido, lo puedes doblar. Hay cualidades de los periódicos que no tiene la red. Pues el periódico para educar al perro es el mejor sistema que se ha educado, y yo no creo que dándole con el laptop el perro vaya a resolverlo, pero es que la red es interactiva de una manera mucho más eficaz y por lo menos mucho más contundente, ¿no? Es decir, el periódico, para ser interactivo, pues genera las cartas a los lectores, el ombudsman, el defensor del lector, tratando de decir a los lectores: ustedes también participan en esto, ¿no? En la red es al revés. Los periodistas a veces participamos también en la redacción de los periódicos, pero básicamente las comunidades virtuales que se establecen en los periódicos en la red son relaciones entre los lectores en las que los periodistas no tenemos nada que hacer, ni nada que ver, ni nada que decir, ¿no? Por decirlo con una metáfora, ¿no? El teléfono conectaba a un individuo con otro individuo cuando se inventó. Ahora se pueden hacer call conference. En la televisión conectaba a un individuo con 1 millón de individuos, todos escuchando a López Dóriga o a Oprah Winfrey lo que pasa, ¿no? Y la red trata de comunicar a millones de individuos con millones de individuos entre sí, de una manera bastante caótica. Caótica, es otra buena palabra. La red es caótica. Esto no quiere decir que sea malo, sino simplemente que es caótico. Los ritmos vasculares del corazón son caóticos, y menos mal que son caóticos. Si fueran absolutamente rítmicos, cualquier pequeño susto acabaría en un infarto para cualquiera de nosotros, precisamente porque hay unas arritmias imperceptibles. Eso permite que no tengamos un infarto a la menor de las desgracias, ¿no? Y se ha escrito mucho sobre la teoría del caos y cómo funciona en la configuración de la realidad. Pero la red es caótica hasta el punto de que los que enseñan saben menos de los que aprenden. El terror, en mi grupo tenemos una actividad muy grande en enseñanza primaria y secundaria. El terror de los maestros a poner computadoras en la clase, incluso cuando se las pone el gobierno, incluso cuando logran tener energía eléctrica en el aula, el terror a usarlas es que los alumnos les enseñan a ellos cómo se usan las computadoras. Igual que los nietos enseñan a los abuelos o los hijos a los padres a poner el video o el CD, el DVD o lo que sea, ¿no? Y entonces, esto en principio no es malo, pero el prestigio del maestro sufre muchísimo cuando son los alumnos los que le enseñan a él cómo funciona el sistema, ¿no? Y hay auténtico terror en el sistema escolar mundial respecto a esto, porque efectivamente pierde prestigio la autoridad. Y el mundo en el que vivimos es un mundo jerarquizado. Se puede jerarquizar de diversas maneras, pero es jerarquizado. Hay alguien que manda y alguien que obedece, ¿no? La red tiende a ser más cooperativa. No está tan claro que el que manda, manda siempre, y el que obedece, obedece siempre. Y eso efectivamente genera algunas complicaciones. En una palabra, los editoriales de los periódicos no son tan importantes porque es una más de las opiniones de las que se establecen en los miles o cientos de miles de blogs que aparecen en la red, ¿no? Luego viene el tema de la realidad virtual. La gente dice: esto de la realidad virtual es un invento, es una realidad imaginada pero que no existe, etcétera y tal. Bueno, es un invento que nos ha costado cientos de miles de millones de dólares en los últimos 3 meses, porque el dinero es virtual. Es efectivamente virtual. No hay capacidad de emitir dinero que represente el valor de los bienes y servicios capitalizados en el mundo. Pero es real. Es decir, cuando la gente dice: ¿dónde ha ido el dinero que se ha perdido en la última crisis o en la actual crisis financiera? Pues no ha ido a ninguna parte, ha desaparecido, que es igual a como se había creado virtualmente.
De repente aparece, de repente desaparece, pero ojo, era dinero real. Con ese dinero se podía uno comprar cosas, hacer viajes, comprar casas, etcétera y tal. Y cuando desaparece también es real. Ahora no puedo pagar la hipoteca, no puedo comprar la casa. Y ha desaparecido el valor de los activos, pero no el valor de las deudas. Por lo tanto, esto de la realidad virtual es un tema un poco más complejo, porque efectivamente en la transmisión de información y conocimiento, la virtualidad, que es lo que parece, acaba siendo real, y desde luego lo acaba siendo para los políticos, ¿no? Lo importante no es lo que es verdad, lo importante es lo que la gente cree que es verdad a la hora de tomar las decisiones en las democracias y en los procesos electorales. La sociedad digital es rauda, va muy deprisa. Ningún invento como Internet se ha implantado a la velocidad que se ha implantado Internet. Ninguno es ninguno. Y estamos empezando. Vamos a ver con este cacharrito qué hacemos dentro de 2 años. Pero probablemente dentro de 2 años con este cacharrito vamos a hacer prácticamente todo. Me contaba antes Tamés que aquí en el TEC se está experimentando ya para ver cómo puede la comunidad educativa acceder a través del celular. Al mismo tiempo podrá leer el periódico, ya puede leer el periódico, oír la radio, ver la televisión. Se está convirtiendo en un terminal convergente donde lo de menor importancia es efectivamente que hablemos por teléfono por aquí. Es decir, casi todo lo que hacemos es diferente a hablar por teléfono. Enviar SMS, ver las noticias de última hora, recibir nuestro correo electrónico, enviar nuestro correo electrónico, tener nuestra agenda personal, escuchar la radio, dentro de poco ir en el metro viendo la televisión, como todos los japoneses hacen ya. Quiere decirse que va a ser un terminal de una capacidad tan formidable en la comunicación que conviene preguntarse qué va a pasar con los periódicos en papel o con las radios tradicionales o incluso con la televisión o con los laptops, porque realmente esto lo que es un laptop más pequeñito que me cabe en el bolsillo y que tengo que aplicarme un poquito más para pillar bien las teclas porque son más pequeñitas, pero las funcionalidades de esto y de esto son prácticamente las mismas. Y por último, la sociedad digital es paradójica. Y al ser paradójica, resulta que tenemos mucha información y cada vez tenemos menos información. La enorme cantidad de información lo que ha generado es una desinformación formidable. Y la plétora de conocimientos, de datos, todo el conocimiento mundial está en la red ya. Todo es todo. No hay nada que exista en el mundo que se sepa que esté fuera de la red. Es una cosa verdaderamente notable cuando decimos esto. Después de siglos de enseñar lo que era la biblioteca de Alejandría y lo que pretendía el hombre en la codificación del saber, todo está aquí, pero está para mí y para millones de habitantes del universo. Entonces, ¿para qué hacemos periódicos o para qué hacemos radios? ¿Para qué explicamos la realidad a los demás si los demás tienen capacidad de acceder a ella a través del celular, ¿no? Estas consideraciones las tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer los periódicos. Y estas consideraciones están teniendo consecuencias muy importantes en la industria. Todo esto parece que es un cuento así un poco esotérico. Se han perdido 15 millones de ejemplares de periódicos en Europa Occidental en los últimos 15 años, a 1 millón de ejemplares por año. ¿Para qué hablar de lo que está sucediendo en Estados Unidos? Es decir, la circulación de los periódicos cae. Cae el tiempo de la gente dedicado a la televisión. Antes se veía la televisión 3 o 4 horas, ahora se ve 2 horas y media o 3, porque hay otra hora y media o 2 destinado a Internet, sobre todo por parte de los adolescentes y de los más jóvenes. La radio mantiene su capacidad de penetración, pero a través en gran parte, de la propia red. El negocio de la música ha desaparecido como lo conocíamos. Antes los cantantes ganaban dinero vendiendo discos y se avenían
de mala manera a hacer algunos conciertos porque no les rendían. Ahora los cantantes hacen conciertos y el disco es un pretexto para poder hacer el concierto y ganar dinero así, ¿no? Pero han quebrado las grandes industrias discográficas, han quebrado en 2 años. La publicidad. Ya en Estados Unidos e Inglaterra la publicidad en Internet es superior a la publicidad en radio. Está por encima de los 12-14% de la inversión publicitaria. Claro, cuando lo analizamos, el 80% de esa inversión publicitaria en el Reino Unido o Estados Unidos está en manos de Google, o de Google y de Yahoo. Y es curioso, la gran mayoría de los usuarios tiende a ver las noticias ahora o en Yahoo News o en Google News. Hace 20 años dirían que veían primero las noticias en la televisión. Ahora, por encima del 50% declaran que lo ven primero en Google News o en Yahoo News. Dentro de poco van a decir que se enteran de las noticias, como muchos nos enteramos ya de las noticias, sobre todo a través del celular. Google News es una máquina inventada por unos hombres, pero Google News no hay nadie que establezca las prioridades, la importancia o la definición de las noticias que da. Es una máquina que a base de algoritmos va con un motor de búsqueda buceando todo lo que existe y publicándolo. Por lo tanto, estamos recibiendo las noticias como quiere una máquina que las recibamos. Pero la tendencia va en aumento. Todo el mundo sabe que el presidente Obama es presidente en gran medida gracias a Internet. Él ha movilizado a los votantes, sobre todo a los votantes jóvenes, y la participación de los votantes, ha movilizado las donaciones voluntarias inferiores a $10, renunciando a las donaciones federales, a través de Internet. Cuando ganó, envió a los colaboradores de su campaña un mail personal, el presidente Obama, 3,5 millones de mails, por cierto. Los envió una máquina, no los envió el presidente Obama, agradeciéndoles. Yo conozco por lo menos a 500 colaboradores de Obama que no sabían que habían sido colaboradores de Obama, que han recibido el mail, agradeciéndoles su colaboración, porque de alguna manera habían participado, habían entrado en el site de Obama, etcétera y tal, ¿no? O sea que efectivamente estamos cambiando los comportamientos y eso está afectando a la industria, en la publicidad y en la circulación. Cuidado, también en la manera de comercializar. La prensa gratuita, que ha sido un fenómeno formidable en todos los países, ante el que los periódicos tradicionales no han sabido responder, sino publicando también ellos periódicos gratuitos. La prensa gratuita, el desarrollo, siempre ha habido prensa gratuita, por cierto. Primero, nada es gratuito, nada en la vida es gratuito, siempre hay alguien que lo paga. Otra cosa es quién lo pague, puede ser el gobierno, puede ser los usuarios a través de la publicidad, puede ser un mecenas, pero no hay nada que se haga de gratis en este mundo, siempre hay alguien que paga por eso. Pero en fin, esta idea de que los periódicos podían vivir solo de publicidad y distribuirse gratuitamente en la calle, tiene mucho que ver con la red, en dos cosas. Primero, porque los que la pusieron masivamente en práctica fueron los productores de papel nórdicos, preocupados por el futuro de la industria del papel, si efectivamente desaparecían los periódicos en papel, puesto que las industrias del papel eran importantes para ellos, y también por generar así una marca global en la red. Metro es una marca global en la red en este momento, que no se ha generado en la red, sino que se ha generado en el mundo analógico. De modo y manera que han sido capaces de generar un espacio en la red mediante las vías tradicionales. Digamos que es lo contrario a Google. Google no ha hecho nunca un anuncio en su vida. Nunca es nunca, ni en la prensa, ni en la radio, ni en la televisión. Nadie recordará a alguien que haya dicho, conecte usted Google que
se ha hecho todo aquí, Metro se ha hecho todo fuera, pero sin embargo acaba aquí también, ¿no? La prensa gratuita ha generado muchas complicaciones a la prensa tradicional, porque no ha sabido cómo competir con ella. Y no ha sabido cómo competir con ella porque no se ha dado cuenta de que no tenía que competir con ella. Porque la otra característica de la prensa gratuita tiene mucho que ver con el mundo digital. Y es que al dirigirse a todo el mundo, al final no se dirige a nadie. La característica de la red es que cuando uno dice lo que quiere decir y lo lanza ahí, pues no sabe a quién se lo está diciendo a todo el mundo. Y luego puede tener la respuesta X que tenga, pero es una operación hecha desde la demanda la que se hace en la red. La operación que hemos hecho los medios tradicionales ha sido siempre desde la oferta. Tengo que contarle algo a alguien, tengo que decirle esto a mis lectores. Y así se ha ido construyendo la historia de todos los grandes medios tradicionales. En la red es al revés. Mis lectores me están contando no sé qué cosas a no sé quién y no sé ni siquiera si son mis lectores o son los lectores de otro y si me lo están contando a mí. Y por lo tanto, la prensa gratuita tiene algo que ver con esto. Y yo he sido siempre muy escéptico y hasta el momento no conozco a ningún periódico gratuito que haya triunfado desde el punto de vista industrial. Pues porque si uno es del Atlético de Madrid o del Barcelona y le dan un periódico que está a favor del Real Madrid, pues va a generar un rechazo importante, ¿no? El otro tema, y con esto acabaré para dar paso, y luego después de comer podemos fijarnos más directamente en la red y en su influencia en el lenguaje. El otro tema son las llamadas promociones. Esto que decía antes de que los periódicos te dan un pito, una flauta, una sopa instantánea y una muñeca Barbie, y de paso un periódico que la gente lo tira a la papelera y se lleva la muñeca Barbie para regalársela al nieto. Las promociones no son tan nuevas en la industria periodística. Vuelvo a decir que hubo periódicos que se fundaron simplemente como complementos de los cigarros puros. Es decir, ni siquiera el cigarro puro. Ahora te pueden dar un puro con un periódico. Bueno, si no es habano, claro, pero en fin. Antes te dan un periódico con un puro, o sea, el periódico era la promoción, el puro era lo que se vendía, ¿no? Bueno, las promociones han llegado a extremos muy importantes en algunos países, desde luego en España, en Italia, y son diferentes las promociones. Es decir, hay promociones que se hacen para mantener la circulación de los diarios y promociones que se hacen para ganar dinero simplemente. Pero tienen unos efectos secundarios bastante notables. El otro día José Emilio Pacheco me pedía en la Feria de Guadalajara que le enviara la promoción de poesía que está sacando El País. El País va a sacar 40 libros de poesía, de los que vamos a vender entre 30 y 40.000 ejemplares en un solo día de cada libro de poesía. Muchísimos poetas se han muerto sin que sus libros de poesía vendieran no ya 30, sino 3.000 ejemplares a lo largo de años y años de tenerlos en los anaqueles de la librería. Una vez que dimos un libro de Neruda hace años con El País, que lo regalamos 1.000.000 de ejemplares de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda en un solo día. Yo estoy convencido de que Neruda no vendió 1.000.000 de ejemplares de 20 poemas de amor y una canción desesperada a lo largo de toda su vida. Es decir, que efectivamente tiene unas consecuencias el sistema de promociones de los periódicos que no estaban previstas, y es que la gente construye su discoteca y a veces su biblioteca y a veces su no sé qué, precisamente a base de esto, ¿no? Tiene también otra cosa, es que al final no sabes si la gente compra el periódico por lo que dice el periódico o por la muñeca que le regalas. Nosotros calculamos que en España un 10% de la circulación de los periódicos está ligada directamente a las promociones. Es decir, que venderíamos un 10% menos, grosso modo, todos los periódicos si no hiciéramos todas estas cosas. Y por último tienen otra característica, que pueden ser un gran negocio.
pero como todo gran negocio pueden ser una ruina interminable, porque si uno regala cosas o vende cosas por debajo de su precio de coste, en momentos de crisis publicitaria está afectando enormemente a la estabilidad de las empresas periodísticas. Y hay que partir de la base, y con esto acabo y pasamos al diálogo, de que la independencia, decíamos que el periodismo tenía que ser veraz e independiente. La veracidad solo se construye mediante el establecimiento de reglas profesionales, una buena educación o un buen entrenamiento profesional, unas capacidades profesionales y una buena formación de los periodistas a la hora de ejercer su papel. La independencia solo se ejerce en un mundo en el que, como el que nos movemos de economía capitalista, si efectivamente el periódico, el medio, cualquier cosa que sea que utilicemos para la transmisión de noticias y comentarios, es rentable. En una palabra, si no tiene que depender de las subvenciones de los gobiernos o de las ayudas de los bancos o de la generosidad de un mecenas. Y por lo tanto, no habrá periódico independiente que no sea periódico rentable. Puede no ser rentable 1 año, 2 o 5, pero un periódico que durante 30 años está perdiendo consistentemente dinero, seguro que está sirviendo a alguien. Podrá ser un banco, una iglesia, una secta, un partido político, un club de fútbol o lo que sea, pero seguro que hay alguien que paga y que al pagar está condicionando la independencia de ese medio. Bueno, yo creo que ya he dicho suficientes tonterías durante no sé cuánto tiempo. Son las 12 menos 20 y podemos pasar a un diálogo y luego seguimos con las otras tonterías. Está ocurriendo en México que bueno, existen los medios impresos que tienen sus portales electrónicos y tenemos proyectos incipientes como Reporte Índigo que nacen en plataforma absolutamente en Internet. Sin embargo, yo observaría que 3 o 4 primicias que Índigo fue el que las puso a circular no existieron como noticias hasta que un medio impreso las validó. ¿Pasó en España algo similar? Bueno, eso es lo que quería enseñar luego, porque traigo aquí un ejemplo de lo que estamos haciendo con la web del País, que no es lo que yo creo que debe ser un periódico online, y que creo que tampoco Reporte Índigo es eso, y creo que lo ha hecho muy bien Índigo, pero el problema fundamental es que un periódico en la red no es un periódico. Entonces, como no es un periódico, a partir de ahí, la verificación de las noticias por parte de los medios tradicionales no es tan importante, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de transición en donde los agentes decisores, los que toman decisiones políticas o económicas, las toman en función de lo que dice la red, pero conocen lo que dice la red a través de los departamentos de prensa y comunicación de los ministerios o de las grandes empresas que les dicen, mira, esto ha dicho la red, y que le dan en medios analógicos o mediante el correo electrónico el resumen de lo que ha dicho la red, pero no reciben del medio de la red directamente el input o la opinión. A partir de ahí, el tema es complicado, porque lo que queremos hacer los periódicos es combinar la web con el papel. Digamos, todas las experiencias recientes son decir, bueno, hay una versión en la web del periódico. Yo hace 1 año y pico declaré en Madrid que si ahora tuviera que fundar El País no lo fundaría en papel, sino que lo fundaría en la web. Y me dijeron, entonces ¿con el papel qué? Pues yo con el papel haría una versión en papel de la web, que es completamente diferente el acercamiento al asunto. Claro, esto es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en España es que las mentiras que se cuentan en la web tienen más credibilidad que las verdades que se cuentan en los medios tradicionales. O sea que hay una especie de fascinación o de
atracción especial e insana por la red. Pero para mí eso es lo de menos. Lo más importante es que entre 14 y 20 años o 22 años, ahora ya los jóvenes pasan 2 y 3 horas en la web y no acuden a los portales tradicionales. Esto no quiere decir que no se entienda, que no conozcan las noticias a través de la web, pero ni se les ocurre ir a una cosa rara que es una primera página de un periódico o incluso a un portal como Yahoo, que ellos consideran ya que es una cosa muy antigua y que pertenece al mundo analógico puesto en la web. Prefieren ir a MySpace o a Flickr, donde a la vez están estudiando no sé qué para el examen de mañana, oyendo una canción, todo esto a la vez, oyendo una canción que les apetece, intercambiándose 4 fotos con una amiga o con un amigo, haciendo unos chateos allí, putupum, y de paso les van dando alguna noticia de lo que les interesa. En un mosaico. Siempre hemos dicho que las primeras páginas de los periódicos eran un mosaico, ¿no? Que venía la noticia de deportes, la de política internacional, nacional, el chiste, incluso el pasatiempos, etcétera y tal. En eso la red no se diferencia mucho de la primera página de un periódico, pero es que lo que tiene es completamente diferente. Tiene la foto de mi perro, la carta de mi mamá que está en Madrid, yo estoy en Boston estudiando, el chateo con mis amigos, gente queriendo entrar y que yo los echo, algo de lo que tengo que examinarme mañana y que estoy comprobando en la Wikipedia que es así, y es un mosaico, pero de una realidad completamente diferente. Y esto no lo vamos a saber hasta que esta gente que tiene ahora 14, 15, 16 años tenga 30 y esté sentada en los despachos. Pero desde luego yo hace 5 años no daba las conferencias con un laptop delante. Y dentro de un año no tener laptop, estaré aquí leyendo la conferencia, y de paso viendo quién me llama, qué correos estoy recibiendo SMS que llame cuando acabe la conferencia, etcétera y tal.